Bienvenidos a esta lección de demostración. Hoy vamos a hablar de lo que es el sistema de carga, básicamente un sistema de carga orientado a smartphones multimarca que tengan procesadores Exynos, aunque realmente lo que te voy a enseñar te sirve para un montón de cosas, es decir, para diferentes partes del smartphone a nivel de la electrónica, a nivel de el funcionamiento de su circuito, ¿no? Vamos a decirlo así. Bien, este es el temario. A mí me gusta trabajar con temarios. Cada vez que yo dicto mis clases en vivo, yo tengo mi temario aquí a un costado y lo uso como guía, pero son palabras clave, son los temas. Yo me encargo de desarrollarlas en vivo. No es que estoy leyendo, no más que está ahí, ¿no? No. Y creo que es válido que un instructor responsable tenga un orden académico en las lecciones, en los temas que va a dictar, para poder generar una pequeña ruta a los alumnos y puedan llevarlo de un lado al otro hasta llevarlos al punto en concreto que es lo que a mí me interesa que aprendan. En este caso, el tema del sistema de carga. Son 3 puntos los que vamos a tocar. Punto número 1. A ver, en mi opinión, desde el punto de vista académico. Cuando digo el punto de vista académico, me refiero a información que está documentada, que está probada, que está verificada. Para mí, esa es la información académica. Básicamente, son conjuntos de informaciones o teorías que están sustentadas y que ya fueron probadas hace mucho tiempo y que lo único que hacemos nosotros es aprenderlo y aplicarlo. No confundas con la pseudoteoría. De repente tú puedes decir, profe, pero yo he llevado un curso y mi profe me dio un PDF, un manual. Ya, ¿y qué decía en el PDF? No, ahí estaba su foto. En todas las diapositivas ponía su foto y su logo. Ya, ¿y qué más? No, en las diapositivas él ponía que esta es la línea principal. Eso no es teoría. Eso de repente es un PDF que sirve como guía de repente para el alumno en ciertas etapas primerizas del proceso de aprendizaje de cualquier persona que entra a este mundo. Pero cuando yo hablo de teoría académica, hablo de información documentada, que lo vas a encontrar en los libros, información que lo enseñan en los institutos, en las universidades. De pronto alguien podría decir, no, profe, pero nosotros somos técnicos, yo quiero ser técnico, a mí no me importa, esa es para ingenieros, no te equivoques, no te dejes llevar por lo que te dicen otras personas, tú tienes que pensar, tampoco te dejes llevar por lo que yo digo, piensa. Si tú tienes más conocimiento, vas a tener más capacidad competitiva, a comparación del que está al costado, que no se capacita, y evidentemente tú le vas a ganar en la competencia porque a la hora de la hora todos estamos compitiendo. Así de simple es el asunto, pero voy a ir profundizando eso más adelante. ¿Por qué hablaba de la información académica? Porque yo no puedo hablar del sistema de carga, no podría hablar del sistema de carga sin hablarte primero de USB y F, porque a partir de ahí nace todo. Si tú lo ves desde ahí, desde el fondo, viejo, lo demás va a ser facilito. Esto le va a dar explicación a todo el sistema de carga. ¿Por qué? ¿Qué diablos es USB y F? USB y F es un conjunto de empresas, por supuesto representadas por personas, que en algún momento de la vida, años 50, 60, 70, 80, ¿no? Había diferentes tipos de organizaciones, pero hablando de esta, se juntaron porque había un problema. Una empresa fabricaba un celular, otra empresa fabricaba una computadora, otra fabricaba una impresora, otros eran especialistas en fabricación de calculadoras, qué sé yo, de multímetros, diferentes empresas. Lo malo es que, por ejemplo, los dispositivos que necesitaban ser cargados, es decir, las que tenían una batería internamente y que requerían de un proceso de carga, pues fabricaban cada uno de ellos diferentes cargadores. ¿Por qué? Porque cada uno fabricaba a su manera. Y eso era un problema. ¿Por qué? Porque si yo me había comprado un dispositivo de un fabricante A y yo tenía mi cargador aquí, y luego yo quisiera comprar un dispositivo al fabricante B, mi cargador no iba a ser compatible con el de él. Y no solamente eso, comenzaron a salir diferentes tipos de cargadores con diferentes protocolos que eran básicamente información extremadamente compleja. Entonces, ¿qué pasó? Se creó un foro, es decir, se juntaron un grupo de empresarios y lo que hicieron es, ¿sabes qué? Hay que solucionar este problema. ¿Qué tal si estandarizamos todo esto? Si lo estandarizamos, ya todo va a ser compatible con todo y así van a obviamente a generarse más ventas. O sea, se va a solucionar un montón de problemas. Entonces, el USB IF no es otra cosa más que un foro de implementadores. IF significa foro de implementadores. Un conjunto de personas que establecen un marco normativo que tiene internamente ciertas directivas técnicas que dan las especificaciones para decir cuántos tipos de conectores van a haber, qué tipos de conectores habrán, qué versiones habrán, qué protocolos se van a utilizar. Todo eso está documentado en esta organización llamada USB IF, porque la principal razón por la que ellos se unieron fue para estandarizar el protocolo USB. Protocolo USB. El protocolo USB es un protocolo hoy en día estándar para transferencia de datos, para cargas, entre otros. Entonces, si tú quieres aprender el sistema de carga, no te dejes llevar por esos cursitos de 5 días, donde de 5 días, en un día nomás te quieren enseñar carga, diciéndote que es el puerto de carga, el OVP y el IFP-MIC. No, aprende esto. Aprende las directivas del USB y IF porque esta te da las precisas. Yo ya las estudié, yo ya las aprendí. Yo lo único que hago en mis clases es transmitirlas a personas que quieren información más rápida, pero información certera. Entonces, en mi opinión, no podemos hablar de sistema de carga si no hablamos de USB y F. Y al final de la clase te voy a dar toda la documentación para que tú mismo lo estudies, como tiene que ser. Ahora, recuerda, USB y F, vamos a considerarlo USB nada más como una especie de protocolo de comunicación. ¿Ya? Por ahora vamos a dejarlo así entre comillas para seguir avanzando. Bien, ¿y qué más nos dice nuestro temario? Bueno, nos habla de puertos USB y estándares de carga. A ver, el foro de implementadores lo que genera en parte es una categoría de tipos de conectores. El conector es lo que introduces y quien recibe es el puerto.
Este es el puerto y esto es el conector. Normalmente al puerto lo llamamos pin de carga, lo llamamos zócalo. Eso es parte de pronto de, bueno, de lo que podríamos denominar la sabiduría popular en la comunidad de técnicos de celulares. No hay problema con eso, simplemente son lenguajes paralelos que utilizamos para poder comunicarnos más rápido, de manera más efectiva. No necesariamente tenemos que ser tan técnicos tampoco. Entonces, tenemos un puerto y tenemos un conector. Entonces, una de las cosas que se estableció fueron los puertos USB. Básicamente nacieron tres, el puerto A, el puerto B y el puerto C. Así de simple, hay tres puertos USB. Los que usamos en los smartphones son los puertos tipo C y los puertos B, pero lo que pasa es que cada una de estas categorías tiene como subcategorías. Entonces, estos pueden tener mini o micros. Es como decir, puerto C, ya, puerto micro C, por decir, por inventarme uno. Puerto de carga B o puerto USB B. Y también hay puerto micro B. Así puerto A, micro A, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, hay, hay un puerto de carga que se llama micro USB. Así como hay un estándar USB, hay uno que se llama micro USB. Vamos a ponerlo por acá, más o menos como en relación a este de aquí, ¿ya? Micro, vamos a llamarlo acá, micro USB. Ese es el nombre técnico documentado. En la comunidad técnica muchos le llaman V8 o B8. Sinceramente, no sé de dónde lo han sacado. Y no está mal, no les estoy criticando, tampoco me quiero creer el pendejo, que si no dices así estás mal. No, no, no. Solo quiero decirte qué es lo que es y qué es lo que no es, y tú mismo decides cómo comunicarte. Entonces, lo que llamamos V8 realmente es el micro USB. Y el otro sería el tipo C. Estos dos de aquí son los que más vamos a, o mejor dicho, voy a centrar esto aquí, lo que más vamos a encontrar en los dispositivos móviles. En términos bastante simples, los micro USB son los de gama baja o gama media baja, y los tipos C son los de gama media alta e incluso gama alta. Eso puede variar, pero digamos que a grandes rasgos podríamos más o menos simplificarlo de esa manera, ¿no? Entonces, lo que me importa es que esto ha sido definido por USB y F, y eso está documentado. Ahora, una cosa es establecer los puertos USB y otra cosa muy distinta es establecer las directivas técnicas para los estándares de carga. Así todos los dispositivos puedan cargarse bajo esos estándares. Y eso es lo que a mí me importa hablarte más. Y creo que eso es lo que más nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque son los estándares de carga los que van a definir toda la secuencia. O sea, si tú estudias esta documentación, te vas a entender las secuencias de carga de los smartphones. No tienes que estar memorizándote que el OVP, que el IFPMI. Eso en el sentido práctico sí, pero con esto lo adquieres de primera y bien sustanciosa está la información. Los estándares de carga que estableció USB y F básicamente fueron dos. Uno de ellos es el Battery Sharing, de repente nunca lo has escuchado con ese nombre, y te voy a decir algo ahorita. ¿Por qué? Creo que es con doble T, voy a dejarlo con una T por ahora. Battery Sharing. ¿Por qué menciono los nombres técnicos como son? ¿Sabes por qué? Porque en el caso que tú quieras complementar, indagar un poco más la información que te estoy dando, con esos términos los vas a encontrar en internet o en los libros o en algún otro lado. Porque si yo te digo, haz la carga estándar, no necesariamente vas a obtener información valiosa, pero con el nombre técnico sí. Por eso es la importancia de decir las cosas por su nombre, cuando queremos ir más allá, cuando queremos salirnos de lo común, ¿no? Y tener información más valiosa que nos va a servir y va a tener repercusión, de ahí te voy a ir contando. Esto se encuentra, digamos, simplificado solamente como BC, Battery Sharing. ¿Qué cosa es el Battery Sharing, profe, a nosotros, que somos técnicos y todo? Bueno, esto es lo que tú conoces como carga estándar, ¿no? Lo que tus profes te dijeron, carga estándar. ¿Cómo carga estándar? Bueno, es la carga que todo celular tiene, ¿no? Más o menos así ya es lo mínimo que tiene un dispositivo móvil. Y luego tenemos las otras directivas que vienen a ser el Power Delivery. Power Delivery. Mucha atención porque acá seguramente voy a deliberar muchos mitos. Delivery, ¿ya? El Power Delivery es otro marco normativo con las especificaciones técnicas establecidas por USB y F que básicamente definen, y lo vamos a simplificar con PD de Power Delivery, que básicamente definen otro estándar de carga que para fines de esta lección lo vamos a llamar la famosa carga rápida. La carga rápida es el Power Delivery. Si a ti te contaron por ahí que de pronto, no, hay carga rápida, hay supercarga, hay turbo power, nada de esa mierda existe en la documentación. Nada, lo repito por segunda vez, nada de esa mierda existe en la documentación. O es Battery Charging o es Power Delivery. Solamente tenemos dos estándares documentadas por USB y F. Ahora te voy a hablar de las demás. Pasemos al siguiente punto. Entonces, si tenemos dos tipos de carga, el Battery Charging y el Power Delivery, pues indaguemos un poquito más cómo es que esto funciona. Y aquí ya empezamos a tener información valiosa que vamos a aplicar en un momento en la práctica. Empecemos por el Battery Sharing. El Battery Sharing es lo que conocemos como carga estándar. Básicamente lo vamos a encontrar en todos los puertos de carga o todos los smartphones que tengan puerto de carga micro USB. Sin embargo, cuando nosotros escalamos y hablamos, por ejemplo, de smartphones que tengan puertos tipo C, ellos por defecto tienen el battery sharing. Es como que sí se puede de más a menos, pero de menos a más no. Un smartphone que está diseñado para tener battery sharing no puede escalar a un power delivery, no puede escalar a un PD.
Hay teléfonos con gama baja que sí permiten una carga rápida, pues yo no estoy hablando de eso todavía, yo estoy hablando de lo que está documentado, ¿ya? Entonces, el battery sharing es lo que conocemos como carga estándar, lo tienen todos los celulares, pero los que solamente tienen eso como tal, o sea, ni más ni menos, son los que tienen puerto micro USB. Ahora, ¿qué características tiene el battery sharing como protocolo, como parte del paso a paso de cómo funciona esto? Bueno, tenemos una señal de potencia y unas líneas de datos positivos y negativos, nada más. Eso es el battery sharing. Profe, yo he visto algunos, enseñan uno que se llama ID. Eso no forma parte del battery sharing. Esto es una extensión que voy a comentarlo más adelante. Solamente tenemos VBus o VBus y tenemos datos positivos y datos negativos y evidentemente el ground siempre está para cerrar los circuitos, ¿no? Sin términos bastante simples. Bien, pero, ¿qué me importa de esto? Que el battery sharing, para ser un poco más exacto e indagar un poco más en el tema, pues básicamente, en líneas generales, trabaja con 5 voltios y trabaja más o menos hasta 2 amperios, ¿ya? Realmente llega hasta 2.4, pero ahí te voy a explicar un poquito más. Esto es como lo que todos los smartphones tienen. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de carga estándar o battery sharing, sí, claro, hablamos de 5 voltios, 2 amperios, pero a veces cuando nosotros tenemos smartphone y nos llegan a los talleres y tú conectas y sale, profe, en la fuente me sale 5 voltios, pero acá no me carga nada. No me carga, no sube el nivel de porcentaje de la batería. Ah, ya, carga falsa, ¿no? O a veces lo interpretamos de otra manera, ¿no? Bajo ciertas características y decimos, ah, esto tiene carga lenta, que son términos creados debido al argot popular de la comunidad y no está mal, pero quiero decirte que es técnicamente que un celular, entre comillas, no cargue. Cuando hablamos de smartphone, que tienen problemas de carga, entre comillas, carga lenta o carga falsa, se debe a que los smartphones tienen unas baterías que tienen etapas de carga. Esas etapas, básicamente, para resumirlo un poquito, van a depender del nivel de carga de la batería. Si la batería del smartphone, por ejemplo, suponiendo que las baterías van de 0 a 100, de 0 hasta 100%, suponiendo que la batería tiene un nivel de carga, por ejemplo, ¿no? Tiene, no sé, 20%, entonces la corriente que va a necesitar o que va a requerir esa batería, debido a que está bastante baja, va a ser muy alta la corriente que va a solicitar. Para eso hay toda una gestión internamente que más adelante vamos a ver. Pero si, por ejemplo, el nivel de carga de la batería de pronto está, no sé, por 90%, puede ser, digamos que la batería está casi llena, entonces quiere decir que el smartphone no va a solicitar tanta corriente para la batería, sino básicamente necesitará de repente 600 miliamperios, 700 o 500, dependiendo, puede variar. A lo que voy es que el nivel de carga de la batería y la corriente eléctrica que se proporciona a este sistema para que se genere la carga son inversamente proporcional. Si el nivel de carga está muy alto, va a requerir poquita corriente. Si el nivel de carga de la batería está muy bajito, va a haber muchísima corriente. Son inversamente proporcional. Ahora, ¿qué tanto sube o qué tanto baja la corriente? Es la pregunta que yo me haría, por lo menos si fuera un alumno. Bueno, el intervalo es de 500 miliamperios técnicamente hablando. Es de 500 miliamperios hasta 2.4 amperios. Entonces, si el nivel de carga y la corriente suministrada son inversamente proporcional, quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una batería con 100% de carga, ¿cuánta corriente me va a suministrar? ¿Me va a suministrar el máximo o me va a suministrar el mínimo? Evidentemente me va a suministrar solamente 500 miliamperios. Pero si de pronto la batería baja de 100 a 99%, seguramente la corriente va a subir de 500, ejemplo, va a subir de 500 a 580. Por tirarte un número, va a subir un poquito, ¿no? Pero si yo vuelvo al caso anterior, donde solamente tengo 500 miliamperios, básicamente no va a haber carga. Y eso está bien, porque se están cumpliendo las fases de carga que requiere una batería. Pero uno empieza a profundizar un poco cuando ve los casos concretos, ¿no? Un señor decía por ahí, una cosa es la práctica, otra cosa es la teoría. Sucede que a veces creen que la teoría es un PDF que han encontrado por ahí y no coincide, pues, porque eso lo ha escrito cualquier payaso. La teoría es la teoría que está documentada, o sea, que tiene sustento, que tiene respaldo. Entonces, en la práctica a veces vemos un teléfono, nuevamente, que no tiene carga y de pronto me sale, no sé, no hay carga, ¿no? No pasa nada. Y veo la fuente y me sale el voltaje y me sale 500 miliamperios. Pero si la batería está en 20%, ¿por qué no sube la corriente que suministra si eso forma parte de los ciclos de carga? O mejor dicho, de las fases de carga. Ciclos de carga es otra cosa. Entonces, ¿por qué no le está dando más corriente a la fuente si el nivel de batería está bajo? Ah, bueno, no es tan cierto que me está dando, digamos, una corriente inferior. Realmente me está dando una corriente estándar. ¿Por qué? Porque el battery sharing, estamos hablando del battery sharing o carga estándar, está dividido en 3 etapas. Tenemos el SDP, tenemos el CDP y tenemos el DCP. Estas son las 3 subcategorías del sistema de carga en battery sharing. El SDP es el que trabaja con 500 miliamperios, ¿ya? Y trabaja con más o menos, voy a poner al revés, ¿ya? 5 voltios y más o menos 500 miliamperios. Eso quiere decir que si yo tengo un smartphone que por cualquier falla no coincide el suministro de la corriente con el nivel de carga de la batería, no quiere decir que se dañó, no quiere decir que el sistema de carga falló, no.
Lo que está pasando es que se ha activado el SDP, porque el SDP es el que trabaja en este intervalo. Y el SDP trabaja, y así como los demás, CDP y DCP trabaja con algo llamado puertos. Así que a partir de ahora lo vamos a llamar puertos. Entonces, el puerto SDP trabaja con estos estándares. Cuando, si nosotros analizamos los demás, estamos hablando aquí más o menos el CDP de 5 voltios y aproximadamente hasta 1.5 amperios. Y aquí tenemos el DCP que aproximadamente trabaja con 5 voltios hasta 2.4 amperios. Entonces, si tenemos un teléfono que tiene, por ejemplo, 20% de carga, ¿cuánta corriente debería haber? No sé, de repente debería haber 1.5 amperios o 1.7 o 1.8, pero este me podrá dar eso, no va a poder porque su máximo es 500 miliamperios. Lo que corresponde es que se active el DCP. Eso es lo que corresponde, pero se está activando el SDP. Eso es el fondo. No es que carga lenta, carga falsa, eso para el cliente, ¿de acuerdo? Todo bien con eso, pero yo hablo en cuanto a la enseñanza. Cuando aprendemos, ese es el fondo. ¿Cómo es posible que se active el SDP y no se active el DCP? Debería activarse el DCP. ¿Por qué debería activarse este? Porque mi batería está en 20%. Acá está. Mi batería está en 20% y requiere seguramente 1.5 amperes, 1.7. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcional. Eso me dice la teoría en la fase de carga. Entonces, ese valor debería darme en este intervalo. En otras palabras, debería activarse DCP y debería darme más o menos pues 1.7, qué sé yo, ¿no? Más o menos así. Pero lo que está sucediendo es que se está activando el DCP. O sea, se está activando este de aquí. Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva, la pregunta cae de maduro. ¿Qué hace que se active un puerto y qué es la diferencia que se active otro puerto? ¿Por qué se activa un puerto SDP, SDP, DCP? ¿En qué caso se da? Esa sería la pregunta. Porque si yo entiendo cómo funciona ese sistema, yo voy a atacar de frente cuál es el problema. De inmediato. Y te lo voy a decir, por supuesto. Para esto vamos a retroceder un poquito. Vamos a hablar de una teoría interesante y luego vamos a ir a la práctica, ¿ya? Pero sígueme porque lo que yo quiero es que aprendas de fondo. No de manera superficial como te lo venía diciendo todo el momento y te lo voy a seguir diciendo hasta que me odies. Hasta que ya te sientas jodido este peruano de mierda me va a venir a mí a decir la cosa ya. Hasta ahí voy a llegar. Bueno, voy a activar mi monitor porque a veces si hay alguna falla por acá me reportan. Bien, entonces, para entender qué puerto se activa en un sistema de carga, vamos a utilizar un modelo clásico. No es el vigente, tal cual como te lo voy a mostrar, pero nos va a permitir llegar al punto. ¿Cómo? ¿Por dónde empieza el sistema de carga? Empieza por medio de nuestros adaptadores, ¿sí o no? Nuestros adaptadores se conectan al suministro y esto conectas al teléfono, ¿no? Bien, entonces si nosotros nos vamos por acá y hacemos un pequeño dibujito, nosotros podríamos representar ese adaptador más o menos así, ¿no? Este es el adaptador. Ahí está, este es el adaptador, como que tiene acá unas salidas, el enchufe si quieres, ¿ya? Y esto va a llegar finalmente a nuestro smartphone, ¿no? Tiene un cable largo, seguro, y aquí va a estar nuestro smartphone. Lo voy a poner de manera horizontal para que se pueda entender, ¿ya? Bien, entonces este es el teléfono celular, lo vamos a poner para tener la guía. Bien, hay que analizarlo desde ahí, porque eso es lo que te da el panorama completo. Por acá entra una señal de 220 o 110, dependiendo en qué lugar te encuentres. Estamos hablando de una señal que comienza a alternar, ¿no? Un voltaje que alterna, ¿no? Entonces, el voltaje, por defecto, el voltaje alterno genera una corriente alterna, por eso dice AC. Solamente para aclarar. Esta señal significa que entra por acá y entra por acá. Entra por acá y entra por acá, ¿no? Esa señal alterna. Ahora, aquí, en los adaptadores, todos los adaptadores van a tener aquí una fuente conmutada. La fuente conmutada no es otra cosa más que un conjunto de circuitos, ya específicamente transistores, diodos, controladores, etcétera, que van a lograr que esta señal de 220 disminuya y se convierta en una señal DC, es decir, una señal constante debido a esos componentes que te he mencionado, que a la larga, en términos simples, nos va a generar una salida de 5 voltios, estamos hablando del protocolo BC Battery Charging, que es la carga estándar. Entonces aquí tenemos como 5 voltios. Será esta línea la que finalmente va a salir por el cable y va a llegar hasta nuestro smartphone. Y van a ser esos 5 voltios lo que va a llegar hasta aquí. Ahora, esa línea es muy conocida. De hecho, habíamos mencionado aquí más o menos cómo funciona esto. Se llama V-Bus o V-Bus. Entonces aquí tenemos el V-Bus, ¿no? Ahí está, 5 voltios tenemos por acá. Por eso aquí acá tenemos un pin V-Bus en el adaptador. En el smartphone tenemos otro pin que recepciona esa señal de potencia de 5 voltios. Ahora, de esa misma línea, en el sentido clásico, vale recalcar, es que aquí vamos a tener un divisor de tensión. Un divisor de tensión se genera a través de dos resistores que están conectados en serie. Y vamos a ponerlo por acá. Aquí hay un divisor de tensión. ¿Qué significa un divisor de tensión? Vamos a explicarlo porque hay gente que de pronto todavía no conoce estos conceptos y me voy a tomar mi par de minutos aquí. A ver, hay una ley muy conocida llamada la ley de la tensión de Kirchhoff o simplemente LTK. LTK, ley de la tensión, que dice que la sumatoria de los voltajes es igual a cero. Técnicamente. Es decir, todos los voltajes se suman y da igual cero. O sea, tenemos una fuente de 5 voltios en nuestro cargador, ¿ya? Un par de resistores de pronto, dos elementos que generan resistencia y
este suministro, digamos, como está suministrando, vamos a decir que, para entenderlo, le estamos dando un signo positivo, y estos resistores, como son quienes consumen ese suministro, vamos a ponerle como negativo y como negativo, ¿ya? Los resistores SMD, obvio, no tienen polaridad, yo no estoy diciendo eso, estoy dándole un sentido a esto para que me entiendas. Entonces, este resistor se va a comer un voltaje que va a depender de su resistencia, se puede comer 2 voltios, 3 voltios, no sé, pero la ley me dice que la sumatoria de estos voltajes es igual a 0, la sumatoria de estos voltajes es igual a 0. Entonces, yo tengo aquí 5 voltios. Si a 5 voltios, si yo lo pongo en una ecuación, más 5, ¿sí o no? Sería más 5, porque eso es lo que me está mostrando aquí, 5 positivo. Luego tenemos el otro voltaje, menos 2. Bien, acá tenemos menos 2. ¿Cuánto es más 5 menos 2? ¿Cuánto es más 5? Más 5 menos 2 es como decir 5 menos 2, porque el positivo lo obviamos, lo sobreentendemos. 5 menos 2 es igual a 3. Ahora, quiere decir que si la ley me dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0, y yo ya tengo 3 aquí yo ya tengo 3, ¿qué número debo sumarle, entre comillas, para que me dé 0? ¿Qué dato debo colocar ahí? Evidentemente tengo que colocarle un menos 3 para que 3 menos 3 sea 0, para que esa ley se cumpla y entender el concepto que es la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Por eso que aquí yo me animo a poner que esto se consume 3 voltios. Y de esa manera entendemos el concepto de la ley de la tensión bastante básica. ¿Te das cuenta? Ahora, mira lo que voy a hacer aquí. Si yo he proporcionado un voltaje de 5 voltios y aquí ya se comió 2, ¿cuánto es 5 menos 2? 3. Entonces quiere decir que a partir de la salida de este componente tenemos 3 voltios, que finalmente termina cayendo aquí. Pero olvidémonos un poco de lo que pasa después. Si yo ya sé que ahí en el medio tengo 3 voltios, yo podría jalar un cable aquí y conectar cualquier cosa, y esa cualquier cosa va a recibir 3 voltios. Pero a partir de una fuente de 5. Entonces logré dividir el voltaje, lo logré dividir para obtener un voltaje resultante. Entonces, ¿cómo lo logré? Sacándolo del medio de estos dos componentes. Entonces, si nosotros volvemos al adaptador, igual, tenemos una fuente de 5 voltios y tenemos en el medio un valor. ¿Cuánto? ¿Cuánto voltaje hay? No sé, dependiendo de cuánto cae aquí. Si aquí cae, por ejemplo, un volt, quiere decir que si la fuente es de 5, 5 menos 1, ¿cuánto es? 4. Quiere decir que en esta salida va a haber 4. Por consiguiente, si se está jalando un cable por acá, este cable va a tener 4 voltios. En otras palabras, lo que está pasando aquí es que se está generando un divisor de tensión. Pero no solamente uno, se generan dos. Otro divisor de tensión, voy a dibujarlo por acá, sería más o menos de esta misma fuente, se jala, hay un resistor por acá y por acá hay otro resistor. ¿Ya? Abajo es ground por si acaso, ya todo este es ground para no complicarnos. Y a partir de aquí se jala otra línea. En otras palabras, dentro de los adaptadores clásicos, que ya no vamos a encontrar probablemente, pero nos sirve para entender lo que se viene, tenemos dos divisores de tensión, que a la larga nos va a proporcionar dos voltajes más pequeños. Vamos a inventarnos. Por acá 2 voltios y por acá 1.4, 1.6, me estoy inventando. Esas líneas, viejo, son los que se conocen como D más y D menos en la documentación del battery charging. Profe, una pregunta, yo pensé que esas líneas de datos, esas líneas de D más, D menos, yo pensé que se transfieren datos. Porque D más, D menos, a mí me suena que son cables por donde pasan datos de muy alta frecuencia. Pero usted me está diciendo que son dos putos divisores de tensión, dos divisores de voltaje, no hay ningún controlador, no hay ni mierda. ¿Sabes por qué? Porque estos cablecitos los vamos a terminar jalando hasta el smartphone. Uno por acá y el otro por acá. Entonces, esas líneas, mira lo que te voy a poner por acá, esta parte es la más loca de la clase. Estas líneas van a llegar hacia un circuito que puede variar, puede ser procesador de aplicaciones, puede ser IFP Mix, circuito integrado de carga. Eso va a depender de la arquitectura del smartphone, que normalmente las categorizamos según su tipo de procesador Exynos, MediaTek y Qualcomm. Pero todavía no llegamos a ese punto, me importa aclararte este tema. Entonces, quiere decir que están llegando datos positivos y datos negativos. Supongamos que está llegando al IFP Mix. Ya, está llegando al IFP Mix. Entonces, aquí tenemos dos líneas con datos positivos y datos negativos, que tienen un valor de ¿cuánto? Dependiendo de los divisores de voltaje. Supongamos que aquí hay 2 voltios y supongamos que aquí hay 1 volt. Ejemplo, nada más. Bien, ¿qué pasa dentro del IFP-MIC? El IFP-MIC es producto, es un circuito integrado como todos, producto no solamente de la innovación, del diseño y la tecnología, sino que también sigue muchas directivas, sigue muchos estándares. Estándares de calidad, medioambientales, en fin, muchos estándares. Y como este circuito tiene que ver con el sistema de carga de los smartphones, pues tiene que también cumplir los estándares del USB-IF, que en este caso, como estamos hablando de carga estándar, tiene que cumplir los estándares del Battery Charging, el BC. ¿Y qué cosa es el Battery Charging en palabras simples? Básicamente estas tres huevadas de acá. En otras palabras, ese circuito integrado está en toda la obligación de tener internamente esos puertos SDP, DCP o CDP y DCP. Ahora, va a haber un controlador internamente que va a reseccionar estos voltajes de los datos más y datos menos. Y según el voltaje que llegue, va a direccionarse hacia uno de esos puertos. Supongamos que el SDP trabaja con 2 voltios
en datos positivos y 1 voltio en datos negativos. Y este de acá, vamos a mover este circuito, este IF por un momento para tener espacio. Y este de acá, digamos que trabaja con 1,1, ejemplo, y este trabaja con 2,3. O sea que tiene que haber voltaje 2 voltios en una y 3 voltios en la otra línea de datos positivos y negativos. Entonces, ¿cuánto está llegando? Está llegando 2 y 1. Entonces, ¿qué va a hacer este sistema? Va a comparar con cuál de estos tres es compatible ese voltaje que está llegando. Ah, 2 y 1. Ah, ya, SDP. Entonces, ¡pric! Todo esto se direcciona para acá y finalmente este voltaje llega a la batería, pero la corriente que le llega va a estar regulada bajo los intervalos con el que trabaja ese puerto. En otras palabras, los puertos que se activan en un sistema de carga estándar Battery Charging dependen en primera instancia del voltaje que reciben. Hay documentación donde se especifican esos intervalos de voltajes. Entonces, si yo tengo un smartphone multimarca con problemas de carga lenta o carga falsa, porque me sale solo 500 miliamperios cuando debería salirme 2 amperios, qué sé yo, entendamos de plano que se está activando un SDP y yo lo que necesito es un DCP. Como ya sabemos que en parte estos puertos se activan dependiendo del voltaje que les llega, entonces lo único que yo tengo que hacer es variar el voltaje para lograr direccionarlos al puerto que yo necesito que se active. ¿Cómo es la pregunta? Si el voltaje llega desde aquí, yo no me voy a meter al adaptador, lo voy a abrir, lo voy a desarmar para comenzar tu labor y no vas a encontrar eso. ¿Qué hacemos entonces? Ah, que falta un punto. Los puertos de carga, SDP, DCP, SDP, son modificados y dedicados a una funcionalidad más específica. Es como, por ejemplo, yo me compro esta casaca, me costó, no sé, $100, ¿ya? Pero no me gusta cuando estiro mi mano, como que se queda acá y yo quisiera que sea así, ¿no? Una cosa así. ¿Qué hago? Lo llevo a un costurero, abrimos esta vaina de acá, ¿no? Y lo estiramos un poquito y ahora sí ya tengo una casaca como a mí me gustaría. Pero nueva en tienda está así, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que personalizarlo, ¿no? Entonces, para que esto pueda ser personalizado, tiene que en principio ser personalizable, que se pueda descoser. Si me han puesto un hilo muy duro, no se va a poder porque al sacarlo seguro se va a romper. Tiene que tener las características para poder ser modificado. Entonces, uno de estos puertos, específicamente el DCC, significa esta de dedicado. Es decir, se le puede habilitar o, digamos, hacer algunos cambios necesarios para poder tener un sistema de detección de puerto de carga más específico. ¿Qué se hace? Se juega con los protocolos. Es decir, una cosa es la parte física que te estoy mostrando y otra cosa muy distinta es la información o el controlador que va a tener la información que va a recibir estos voltajes. Es decir, yo podría configurarlo, te voy a inventar algo, que esto ya no sea 2, sino que sea 3 y que sea 1, ¿me entiendes? Pero aún así, así fuera, esa es la solución. No vamos a abrir el IFPMIC para hacer ese cambio, pues, ¿no? Entonces, la dedicación que se le hace a estos circuitos es que la detección de los puertos ya no se hacen solamente con el voltaje, sino con la corriente eléctrica. Detectan la corriente y según la corriente te direccionan y te activan el puerto que sea necesario. Para eso es necesario en estas líneas incorporar algún componente que me permita hacer esa medición. Y es por ese motivo que encontramos resistores. Siempre encontramos resistores en las líneas de datos positivos y negativos. Porque ese resistor con un valor de resistencia dado, muy conocido, de 2.2 ohms, etcétera, o 2.2 kilo ohms a veces, nos va a permitir, o le va a permitir al circuito, detectar cuánta corriente está circulando por ahí. Y según la corriente te activa el puerto. Entonces, si la variación de la corriente eléctrica me activa un puerto de carga, quiere decir, volviendo al caso en concreto, que la falla que se está dando es en la corriente que están detectando este circuito y por eso que está direccionando un puerto, que no debería. Teoría básica, ley de Ohm, pero no la ley de Ohm que te enseña tu profe de curso de 5 días, no que viva la reina Isabel y la puta madre, ni tampoco que, ley de Ohm, voltaje es igual a multiplicación de resistencia por corriente y se acabó el asunto. Pichula. La ley de Ohm nos enseña, para ser específico y no alargar mucho, que la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia. Si hay más resistencia, hay menos corriente. Si hay más corriente, menos resistencia. Son inversamente proporcional. Entonces, ¿quién es quien podría lograr la variación de una corriente? La resistencia. Por ley de Ohm, por concepto básico. Eso te lo enseño en la clase número 2 de uno de mis cursos de pago. Entonces, quiere decir que si se está activando un puerto que yo no deseo, si se está activando un puerto de SDP de 500 miliamperios que yo no deseo, es probable que estos resistores o uno de ellos haya variado su valor, se haya dañado, por lo que está circulando otra cantidad de corriente eléctrica y por lo que el puerto detectado es otro, de la que debería ser. Por eso es que atacamos la medición de caída de tensión, la puta madre. Los puertos de carga se detectan a través de la detección de la corriente eléctrica. Y si la corriente eléctrica se afecta por la resistencia, y en las líneas tenemos dos resistores que tienen resistencia, entonces, desde el punto de vista teórico, mira la importancia de la teoría, desde el punto de vista teórico, yo afirmo y reafirmo que el problema se encuentra en la resistencia como magnitud física, por teoría.
Y en el sentido práctico, ¿quién está ahí? Los resistores. Ataquemos a los resistores. Hay que medirlos. Calle de tensión, medición de resistencia, continuidad, inspección visual y todo lo demás. Pero ese es el porqué. No es porque alguien me lo dijo y yo repito lo mismo. No, porque estamos yéndonos a fondo del problema. ¿Te das cuenta? Qué loco es esto. Yo pensaba, profe, que por esas líneas pasaban datos. Pichulas pasan por ahí. En este caso en concreto, solamente detección de voltaje y corriente eléctrica. Entonces, es por eso que algunas personas por ahí, la solución que le dan, pues a veces es, bueno, voy a quitarle el resistor y ahora sí carga. Oh, qué maravilloso este profe, ahora sí carga, ¿no? Qué bonito, vea, lo lograste, eres lo máximo. Eres mi Dios. Te doy tu doctorado. Toma tu doctorado por eso, ¿no? Es que al sacarle resistencia, estás dejando un espacio libre aquí. ¿Qué significa que hay un espacio libre? Si hay un espacio libre, significa que aquí ahora hay una resistencia infinita, porque hay aire. ¿Te das cuenta? Hay variación de resistencia y por consecuente variación de corriente eléctrica. Y es por eso que aquí la lectura cambia, y cambia de un puerto al otro. Evidentemente, si lo dejas así, ya no va a haber comunicación con el procesador de la computadora cuando quieras hacer transmisiones de datos entre celular y computadora, etcétera, etcétera. Son detalles. O sea, lo podemos ver más a detalle en otro momento. Entonces, miren cuánto hemos hablado solamente de este punto de aquí, del battery sharing. Miren lo importante que es. Qué loco, ¿no? Y puedo seguir hablando más, pero se me va el tiempo. Entonces, el battery sharing básicamente es estos tres de aquí, basado en la información que te he dado. Faltan más cosas todavía, pero ya el tiempo no me da. Bien, ahora pasemos al siguiente punto, el Power Delivery. El foro de implementadores USB-IF, al ver que hay más necesidades, más tecnología, más innovación, está en la obligación de crear nuevos estándares para atender esas nuevas necesidades. Y crean un nuevo estándar llamado Power Delivery. El Battery Sharing se lo pasaron directamente por el culo. Battery Sharing. Ahí nomás. Hablemos ahora de Power Delivery. ¿Qué diablos es el Power Delivery? El Power Delivery, nuevamente, es un marco normativo con especificaciones técnicas que te voy a contar algunas ahorita, donde aprendes cómo es que se logra optimizar la carga para poder generar lo que se conoce como una carga rápida. Son diferentes especificaciones técnicas. Y el Power Delivery lo vamos a resumir como PD, de Power Delivery. Ese es el nombre que le dieron. Para estas nuevas especificaciones, ya no es suficiente VBus, D+, D-. Se requiere una línea más. ¿Por qué? Porque puede ser que teniendo en cuenta que hay smartphones y hay cargadores, hay smartphones y hay cargadores, puede ser que este tenga Power Delivery y este no. O puede ser que este sí tenga Power Delivery y este no. ¿Y qué pasa si yo los conecto a pesar de eso? Ah, ya, lo primero que se tiene que verificar es si son compatibles. Por eso es que nace una línea más específicamente para determinar la compatibilidad entre ambos. Por eso es que nace una nueva línea, en este caso llamado CC, más conocido como Configuration Channel. Seguramente tu profe te dijo que eso define solamente cuál es la línea de pines que se está usando, es decir, la orientación, el sentido, porque los puertos que tienen esta línea son puertos tipo C, es decir, son puertos reversibles. Tú puedes conectarlo así o al revés, igual te va a cargar el teléfono. Entonces nos dicen lo siguiente, que si un puerto tipo C es más o menos así, tiene muchos pines por acá y tiene muchos pines por acá, entonces lo que define el Configuration Channel es cuál de estos pines se está usando, estos o estos. Seguramente eso es lo que te dijo tu profe. Y no está equivocado, pero yo voy a agregarle más valor a esto, porque realmente decir que el CC solo define el sentido o la orientación del puerto de carga es una verdad a medias, que lo hemos venido escuchando desde hace más de 5 años en la comunidad. A ver, analicemos por acá. El Power Delivery necesita una nueva línea. Bien, vamos a hacerlo por acá al costado, jalamos una línea por acá. A ver, aquí nosotros tenemos la línea de, vamos a ponerlo por acá, el USB, perdón, el adaptador, y tenemos por acá ahora, de las líneas que hayamos estudiado, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, vamos a aclarar esto, ¿ya? Primero tenemos las clásicas, VBus, tenemos datos positivos y datos negativos, y el ground de toda la vía que es el GND, ¿no? Esto ya ni lo hemos contado. El pin adicional es el que está ahí abajo. Este pin se llama el pin CC, el pin Configuration Channel. ¿Qué nos dice la documentación? Primero, que solamente, escúchame bien, solamente los puertos de carga que tengan este pin tienen la capacidad de negociar un Power Delivery. Solamente los puertos de carga que tengan este pin, básicamente todos los tipos C, tienen la capacidad de negociar este estándar de carga Power Delivery o carga rápida. De ahí vamos a profundizar. Yo sé que estás pensando muchas cosas en este momento. Tranquilo, quiero acabar con esto. Entonces, lo que pasa aquí
es que por medio de este pin es donde se va a realizar una transferencia de datos. Y es ahí donde se va a comunicar directamente con el smartphone, suponiendo que este es el smartphone, ¿ya? Y se va a generar el intercambio de información para saber si ambos son compatibles. Si son compatibles, es donde se va a elevar el voltaje de lo que era 5 voltios. Es probable que esto pueda llegar a 9, pueda llegar a 12, puede llegar a 20 voltios. Vamos a hablar de los tres estándares, ¿ya? 9, 12 y 20 voltios. Profe, ¿más voltaje, más corriente? No. Más voltaje, menos pérdida de potencia. Ese es un concepto un poquito más largo, pero no voy a indagar, pero tengo un video en la página de Facebook de Ingreso Directo, hay un video donde hablo sobre carga rápida y te enseño qué cosa es la pérdida de potencia y por qué a partir de ahí se genera una carga rápida. Porque finalmente acá puede haber 50 volts, pero la batería le sigue llegando a los 4 volts de toda la vida. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo es entonces que se genera una carga rápida si el voltaje que llega a la batería finalmente es de 4? Por la pérdida de la potencia. Entonces, de repente pueden ustedes indagar en Facebook para no perder mucho tiempo en ese tema. Entonces, se genera una elevación de voltaje cuando por medio de CC se detecta una compatibilidad en ambos, en el smartphone con el adaptador. Entre esos dos hay una comunicación, intercambia data y se acabó el asunto. Ahora, eso es el Power Delivery. Pero, imagínate que el Power Delivery es un documento, literalmente lo es, donde están todas las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, viene un amiguito que, digamos, fabrica smartphone de la marca X, inventando una marca, y él dice, yo voy a implementarle la tecnología de Power Delivery a mi smartphone. Ya, entonces tienes que cumplir esto y esto. Ya, de pronto él dice, oye, pero me he dado cuenta que este acá está por las huevas. ¿Para qué voy a cumplir esa mierda? Está cagado. Y el acá tampoco, está por las huevas. Más bien, he visto que este de acá lo puedo mejorar. Yo puedo añadirle unas cositas y esto se vuelve aún más potente. Ah, chucha. Entonces, ¿qué hacen? Cogen esa data y construyen de manera particular un nuevo estándar. Y ahí las empresas más poderosas en ese tiempo, que era básicamente Qualcomm, crea su propio estándar. No porque el Power Delivery esté mal, no porque se hayan puesto en contra, todos siguen formando parte de USB y F. No quiero que se entienda que estoy mostrándoles que se pelearon, no, al contrario, simplemente son mejoras. Como por ejemplo, hay cursos de reparación en todos lados. Bueno, yo le voy a agregar mi componente teórico. Sí, le voy a agregar mi componente teórico porque quiero mejorar la calidad de enseñanza. Por lo menos es mi intención. No sé si lo estaré logrando, pero quiero estar en esa línea por lo menos. Lo mismo pasó acá. Otras empresas comienzan ya, a partir de esta nueva versión mejorada, crear otro estándar. Y así sucesivamente. Cada uno tiene sus versiones, ¿no? Y toda la cuestión. Entonces, ahí es que nace el punto C. Otros tipos de carga rápida, como el Power Delivery, son por ejemplo de la empresa Qualcomm, que crea el QC o el QC, si quieres, o Quick Charge. Samsung crea su AFC. Huawei crea su supercarga. Motorola crea el Turbo Power y así sucesivamente. Oppo me parece también, o bueno, ya no recuerdo qué otras, tampoco tengo toda la información en la mente. Pero así descienden y nacen nuevos estándares de carga rápida. Uno le hizo unas modificaciones y ahora su voltaje es hasta 30 voltios y así sucesivamente. Pero la documentación oficial es de UFB-IF, que significa que estamos hablando de carga estándar y carga rápida. Hoy en día, la marca de smartphone que más utiliza el estándar de Power Delivery es el iPhone, al punto que internamente tiene un circuito controlador que se encarga solamente del Power Delivery. Tanto así que el nombre de ese circuito se llama Power Delivery. Y eso ya lo entiendes cuando vas teniendo los conceptos más claros. Entonces, en esta parte de aquí, quiero decirte que hay una mejora en los protocolos, se establecen nuevos estándares y se acabó. Por eso que antes te decía, Power Delivery es carga rápida, no hay otro, porque eso es lo oficial de la organización, del foro. Pero también hay, vale decir, otros estándares ya creados a partir del Power Delivery. Pero ¿qué me importa de toda esta historia? Lo que me interesa hablar de toda esta historia es sobre el CC. Por eso que habilité un apartado donde solamente hablaremos de CC. ¿Qué cosa es CC? CC, en efecto, significa Configuration Channel, que traducido al español podríamos decir que es configuración de canal. Uno podría decir configuración de canal. Ah, ya lo que me dijo el profe, es un puerto tipo C y si yo lo conecto así, entonces se va a configurar para utilizar los de abajo, o si lo conecto más bien al revés, se va a configurar para utilizar los de abajo, pero ya lo volteas, es que estoy utilizando la otra fila de pines del puerto tipo C. ¿Es verdad? Es verdad, pero también acabamos de aprender que por ese pin, el Power Delivery se negocia por la línea CC. El Power Delivery se negocia por la línea CC. Ahora, estas cargas rápidas, que son otros estándares, no requieren, en su mayoría, no requieren un pin CC para negociar su carga rápida. Ellos lo hacen a través de las líneas datos positivos y datos negativos. Profe, pero ¿cómo es eso posible si usted ha explicado en su momento que el data positivo y negativo son dos divisores de tensión? ¿Qué de nuevo podría haber ahí? Bueno, esto es un modelo clásico basura que ya no existe. Esto te lo puse ahí para que me entiendas cómo funciona. Realmente aquí hay controladores y controladores. Por tanto, aquí cuando hablamos de negociación de carga de Quick Share, AFC, supercarga o Turbo Power, etcétera, se da por las líneas datos positivos y datos negativos y ya no por CC. El CC para carga rápida es una exclusividad de Power Delivery, más no
de las otras cargas rápidas conexas que se generaron a partir del Power Delivery. En ese sentido, podríamos decir que si yo tengo un smartphone con puerto micro USB V8 dicen los taras, ese nombre no existe, pero bueno, si ya todos lo entienden así, a la mierda. Micro USB que solamente tiene un pin positivo, un pin de datos positivos y datos negativos, ¿no? O sea, el power, el VBoost, tenemos el datos positivo, o mejor dicho acá, datos positivos, datos negativos, y tenemos el ground. Entonces, un smartphone con puerto micro USB podría tener la capacidad de tener carga rápida, por supuesto que sí, pero no Power Delivery, porque el Power Delivery exige el CC. Entonces, sí se podría dar si fuera una carga rápida de Quick Charge, AFC, Turbo Power, etcétera, si es que ellos o si es que este teléfono tiene ese estándar ahí, porque solamente requieren de estas líneas para transferir los datos y hacer la negociación. Es por ese motivo que podemos encontrar smartphones con puertos micro USB también con carga rápida, pero más no Power Delivery, debido a que Power Delivery exige el pin CC. Volviendo a la parte de esto, hay que dejarlo como una anécdota, nada más. ¿Ya? CC evidentemente va a generar una negociación para el Power Delivery, pero al mismo tiempo hay una nueva funcionalidad para esta clase, digo nueva. Es la detección, no sé por qué he puesto TT, la detección de cargador accesorio. ¿Qué significa esto? Que el pin CC también cumple otra función, la función de detección. Según la señal que se conecte entre el adaptador y el smartphone por medio de la línea CC, se va a determinar si se trata, por ejemplo, de un teclado, de un mouse, de una cámara térmica, de un cargador, de un audífono o de cualquier otro dispositivo portátil, qué sé yo, una power bank, cargador portátil, etc, etc. Una de sus funciones es eso, porque no siempre tú vas a conectarlo a algo para que haya carga rápida Power Delivery. Por eso que no se puede perder un puto pin para una sola funcionalidad. Entonces, otra función es la detección del accesorio que se ha conectado al smartphone. Como bajo la misma lógica del battery charging, un voltaje y una corriente que es interpretada por el smartphone y determinar qué cosa es lo que se ha conectado e incluso qué tipo de cable es lo que se ha conectado al smartphone. ¿Cómo? Te lo voy a explicar aquí, por supuesto. Mira, esta es la parte más bonita de esta clase para mí, porque me hubiera encantado alguna vez que mi profe me enseñe este tema y no se haga el huevón. Porque cuando yo le preguntaba, oye, profe, ¿y este de acá? Se hacía el huevón. No, considero hecho en la orientación, me decía. Ah, ya, mi mente me iba con más preguntas que la puta madre. Entonces, aquí también hay una línea, así como había una línea para el divisor de tensión de battery charging, ¿te acuerdas por acá? Que había una línea de 5 voltios que finalmente suministraba estas líneas de divisores de tensión. Lo mismo pasa acá. Aquí vamos a encontrar una línea, ya, una línea de 5 voltios si quieres, donde vamos a tener por acá un divisor de tensión. No, vamos a tener simplemente una línea que está conectado a un controlador. Vamos a ponerle C nada más de controlador. ¿Qué cosa es eso, profe? ¿Eso es un divisor de tensión? No, un divisor de tensión sería si aquí habría otro cable y aquí habría un resistor y esto estaría conectado, por ejemplo, ¿no? Lo más común es que esto esté conectado a ground. Si esto fuera así, podría ser un divisor de tensión, pero no lo es. Así es que lo voy a sacar. La línea que parte desde aquí llega hasta el pin CC. Digamos que voy a eliminar esto de acá y voy a poner la línea por aquí. Digamos que esta línea va hasta aquí. O sea, llega el CC, ¿no? Pero al otro lado, ya si hacemos seguimiento a la línea, dentro del smartphone, suponiendo que este es el smartphone, aquí vamos a encontrar dentro del smartphone, ojo con esto, un resistor que finalmente me va a llevar hasta el puerto tipo C, entendiendo que aquí se encuentra el puerto tipo C de este smartphone, perdón, claro, el puerto tipo C, aquí está el pin CC, que se conecta con este componente aquí. Aquí está el pin CC, pero por parte del smartphone. Entonces, cuando uno conecta, mira, acá se da la magia, cuando uno conecta un cargador, tiene su cable, ¿no? Lo conecta al smartphone, lo que se está generando realmente por el pin CC es una conexión de extremo a extremo, donde un resistor se está conectando a través de esta línea con otro resistor que está por acá. Eso es lo que realmente está pasando. Hay una conexión entre los dos. Ahora, podríamos decir nosotros lo siguiente. A ver, el primer resistor, el que está en el adaptador, es más o menos así, ¿no? Así. Y acá hay un controlador y no sé qué hueva. Ya está. Y esto es de pronto la línea de 5 voltios, la que le está suministrando. Pero por lado del smartphone, nosotros tenemos más o menos esto. Más o menos esto, conectado a ground. Y esta línea continúa por acá. Entonces, cuando nosotros conectamos un cargador, realmente lo que está pasando es que estamos uniendo estos dos resistores. Y si tú lo analizas desde otra perspectiva, te vas a dar cuenta que realmente lo que se ha generado aquí es un divisor de tensión. ¿Te das cuenta? O sea, estás uniendo un resistor con otro del adaptador hasta el teléfono y al conectar por medio del cable, de plano, de fondo, estás generando un divisor de tensión. ¿Ya? ¿Qué gano con eso? Espera, antes de decirte qué ganas con eso. Al resistor, el que está en el adaptador, para los que conocen un poco sobre el tema, se llaman
pull-up. Sí, profe, yo he aprendido que hay un resistor y acá está el esclavo. A mí me ha enseñado mi profe que este es el procesador de aplicaciones, este es el esclavo, el slave, y por acá se le da una señal de 1.8 y por acá se transmiten los datos ida y vuelta porque hay un switcheo que tiene cada uno y todas las huevadas, ¿no? Eso es lo que has aprendido y te dice que esto es un pull-up. Bien, más o menos cierto, más o menos, porque el pull-up realmente tiene otro concepto detrás, no es tanto como que, nada, que alimenta la línea, no, no es así. Y lo que tenemos aquí es a la inversa, tenemos un pull-down. Un pull-down básicamente es la versión invertida de pull-up. El pull-up y el pull-down son el punto de partida que hay, por ejemplo, en la comunicación de un protocolo. Es decir, si yo estoy hablando de I²C, que es un protocolo de comunicación internamente, que normalmente lo vemos mucho en los smartphones, pues alguien tiene que empezar a hablar. Alguien va a tener que empezar la conversación. Si uno empieza hablando, es como que ha empezado con uno lógico. Si uno empieza esperando a que el otro le hable, es como que la conversación ha empezado con un silencio y luego me habla. Entonces, el pull-up es como para iniciar es como que tiene la primera palabra. En cambio, si empezamos una conversación con pull-down, es como que todavía aquí nadie ha hablado nada y recién estamos esperando a que alguien hable. Son como dos formas de poder iniciar una conversación, por decirlo así, dentro, en este caso, de un protocolo de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando aquí, finalmente, es la unión de un pull-up y un pull-down que me está generando un divisor de tensión. Eso es lo que me importa a mí, un divisor de tensión. Ahí está la W y aquí está la N. Bien, entonces cuando nosotros conectamos el cargador es eso, pull up, pull down, divisor de tensión. Es por eso que aquí en el temario yo te puse por acá ecuación en CC, que vendría a ser pull up más pull down, me genera un divisor. Ahora, ¿de qué voltaje? ¿De qué tanto voltaje? Ah, ya, lo que pasa es que el voltaje, digamos, de salida que se va a generar este divisor de tensión es el que le va a decir al controlador del smartphone, ejemplo, IFPMIC, procesador de aplicaciones, etc., dependiendo a dónde llegue, normalmente llega el IFPMIC o a un circuito controlador de carga rápida, le va a llegar y le va a decir, con este voltaje te estoy diciendo que yo soy un cargador, con este voltaje te estoy diciendo que yo soy una power bank, con este voltaje te estoy diciendo que yo soy un audífono con puerto conector tipo C. Así como nosotros habíamos clasificado la carga estándar con diferentes tipos de voltaje, ¿te acuerdas que lo vimos por acá? ¿Te acuerdas? Ahí lo voy a hacer más chiquito. ¿Ya? 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, igualito. Entonces, el pin CC en puertos o en sistemas de carga van a definir no solamente la orientación, no solamente la negociación de una carga de Power Delivery, sino también el accesorio que se va a conectar o que se ha conectado en el smartphone. Y a partir de ahí nacen las pulsaciones y el intercambio de información entre ambos, adaptador o accesorio que se haya conectado con el smartphone. Por supuesto, la información se va a ir por acá, ¿no? Llega la data por acá y le va a decir, oh, yo soy una power bank, no, yo soy un audífono. Y eso va a llegar hasta acá, ya, hasta acá, hasta este punto, y esto va a ir hasta un controlador. Y es este controlador el que va a recibir toda la información y se van a intercambiar. Y ahí es donde, por ejemplo, podrían decirse si fuera power delivery, si son compatibles o no. Si es una power bank, un audífono, a ver si también tiene la compatibilidad o para informarle de qué se trata, qué es lo que se ha conectado. O sea que el CC va más allá de solamente definir la orientación. En el sentido práctico, esta línea CC va a notificar que se ha conectado algo. Y lo que me importa es que si el CC finalmente es un divisor de tensión, pues tiene que haber un voltaje chiquito, ¿no? No sé cuánto. Vamos a verlo en la documentación oficial. Pero hay un voltaje resultante que vamos a medir. Ahora, si nos vamos por acá y vemos nuestro temario, vamos a encontrar que el divisor genera un voltaje que se va a ajustar dependiendo del elemento dispositivo que se haya conectado. Y es por esa misma línea que el controlador del smartphone también va a poder detectar cuánta corriente hay y según la corriente que detecte, va a saber qué tipo de cable es el que se está utilizando entre el adaptador y el smartphone. Qué interesante es esto porque esto, si te das cuenta, es un todo. No solamente es como el CCE, vamos a ver qué pasa, ni tampoco solamente es teórico, porque en un momento lo vamos a medir. Ahora, ¿es lo único? ¿Es lo único? No. Efectivamente define la orientación, también define, por ejemplo, una especificación técnica, digamos, conexa al sistema de carga que es el OTG. El OTG es una especificación técnica que se agrega al USB al battery sharing, que es la carga estándar, por medio de un pin adicional llamado ID. Y como ya habían muchos smartphones, muchos dispositivos ya en el mercado, cuando todavía no existía esa especificación, pues ya tenían su puerto sin el pin ID, entonces lo único que hacían era simplemente hacer una conexión a ground con esta línea que venía desde los accesorios que se conectaban. Te lo voy a explicar, no te preocupes. De repente puedo sonar un poco loco ahorita. A ver, tenemos un smartphone por acá, tenemos un puerto de carga por acá que dice 5 voltios, más chiquito, 5 voltios. Por acá tenemos datos positivos, por acá tenemos datos negativos y por acá tenemos el ground, el GND, ¿no? Bien, entonces,
aparece una especificación técnica que es el OTG. ¿Qué es el OTG, profe? El OTG es una especificación, un marco normativo que determina un nuevo protocolo de intercambio de datos para poder establecer al dispositivo en calidad de un host, que es como el padre del dispositivo. Si yo tengo una computadora, la tengo por acá, tengo una computadora aquí, y yo conecto, por ejemplo, a la computadora un USB, la computadora es el host y el USB es el dispositivo. Ahora imagínate que en vez de computadora hablamos de un celular. Si yo conecto por acá este cargador, lo que se tiene que determinar es quién es host y quién es dispositivo, quién es el padre y quién es el hijo. Primero es la detección por CC, pero también definamos quién es quién. ¿Quién está mandando aquí? Como este está suministrando, este está mandando. Pero si yo conecto, por ejemplo, acá, no sé, de repente una cámara térmica o algo similar, entonces el host es este de aquí. Entonces, ¿cómo se define quién manda en esta conexión? Se define normativamente por la especificación del OTG. ¿Cómo? Si yo tengo, por ejemplo, una cámara térmica, vamos a inventarnos esto, y este tiene un conector por acá, esto tiene un conector, este también va a tener su VBus, mira, su VBus, va a tener sus datos positivos, va a tener sus datos negativos, va a tener su GND, pero como este es un dispositivo que se va a conectar al smartphone, necesita trabajar bajo las directivas de OTG. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que se está conectando para poder interactuar con el smartphone. Entonces aquí nace el PIN ID. Pero ¿qué pasa? Internamente, dentro de esta misma cámara térmica, el PIN ID, acá ya son 5 pines, 3, 4 y 5, ¿ya? Mira lo que voy a hacer acá, este es el VBus, este es el positivo, este es el negativo y este es el ground. El ID realmente no existe como una línea más, como que va un controlador, simplemente es un pin, un pedazo de cobre que tiene un jumpercito de aquí hasta aquí, o mejor dicho, una pequeña resistencia con un valor prácticamente de cero. Es decir, está conectando el ground con el ID. Por consiguiente, cuando yo conecte esta cámara térmica, este mouse, este accesorio, este audífono, cualquier elemento que quiera que se comunique con el smartphone, al conectarlo, lo que estoy haciendo es que estamos considerando que este pin ID aquí, al estar aquí unido al G, también está en ground. Ahora, internamente, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá, tenemos un circuito que se va a encargar de reseccionar esa data para saber que se ha conectado un accesorio diferente a lo normal que es un cargador y poder establecer una comunicación y decir quién manda aquí. Entonces, ahí es que nace una línea que tiene por acá su ID. Profe, los que no tienen no tienen protocolo o especificaciones OTG, tienen que tener el ID. Pero los otros dispositivos puede ser que no tengan necesariamente una línea más o algo en específico, simplemente es una conexión con el ground. Por eso que esta línea ID la manda un controlador del smartphone, llámese procesador de aplicaciones, etcétera, y le manda un voltaje, supongamos, de 1.8 volts. Entonces, cuando se conecta este accesorio aquí, entonces, al estar conectado, esta línea ID, mira lo que voy a poner acá, al estar conectado esta línea ID con este ID, están teniendo comunicación, pero realmente por acá este ID no va a ningún lado, más bien está conectado a ground. Por tanto, este ID, al estar conectado a ground, lo está pasando a cero, porque está haciendo como que lo está aterrizando al ground y ese 1.8 volts simplemente cae a cero. Y ese cambio de estado lógico en esta línea es reseccionada por este controlador. Y este, a través de ese pequeño proceso que se ha dado, entiende que se ha conectado un accesorio. ¿Y el accesorio qué necesita? Mínimo, necesita una señal de potencia para trabajar. Y es por eso que por el VBus le va a enviar un voltaje de 3.3 a 5 voltios aproximadamente. 3.3 a 5 voltios y va a suministrar una señal de potencia a este periférico y este ya estando alimentado, ahora sí va a poder comunicarse por medio de las líneas de datos que ya se conectaron con el smartphone. Y ahí empieza la negociación, ahí se identifican, ahí es que la cámara térmica o el accesorio que se haya conectado comienza a funcionar. Pero ¿qué pasa en los smartphones que tienen un puerto tipo C? Y que tiene la línea CC y no hay un ID? Entonces lo que hace este pin CC, lo que hace es por aquí enviar la data. Si en vez de un adaptador tenemos una cámara térmica, un audífono, etcétera, igual envío una data por acá y esa data va a llegar por aquí al controlador del smartphone y por medio de información digital, ya no cortos, ya no 1.8 vuelo bajo a cero, ya no. Ya no existe eso aquí. Acá la comunicación e identificación de OTG es por medio de información. Por eso hay un chico por ahí que vio un video en YouTube, muy conocido por cierto, que he mostrado un caso. Él agarraba un smartphone, ¿ya? Y lo que hacía es colocar un dock test, ¿no? Creo que todo el mundo tiene un dock test en su taller, ¿no? Bastante básico. Lo conectaba y él lo que hacía era medir, ¿no? Él medía por acá, ¿ya? Y medía el pin donde llega el voltaje, el VBus. No debería tener ningún tipo de voltaje, pero cuando lo medía, le marcaba un voltaje. Entonces él decía, ¿cómo es posible que esté llegando un voltaje cuando más bien el voltaje debe entrar? Es que no está conectando ningún cargador. Lo que ha pasado es que el OTG se ha activado y está mandando una alimentación pensando que hay alguien aquí que requiere alimentación, pero no hay nada. Y yo lo estoy detectando porque puse el OTG y lo medí y me está marcando el voltaje. Entonces el chico decía, creyendo que es como el micro USB, él decía, la línea CC seguro está en corto. Si la línea CC está en corto, quiere decir que el smartphone cree que hay un dispositivo y por eso mandó una alimentación. Pero en smartphone con puerto tipo C,
No existe cortos para OTG, para detección de OTG. Existen data. Entonces, él abrió el teléfono, comenzó a medir la línea CC y vio que no había ningún corto. Y se hizo el huevón, obviamente. Es una salida, yo también lo hago a veces cuando me equivoco. Aunque normalmente digo me he equivocado o no sé. Entonces el chico se hizo el huevón, no se hizo el huevón, y dijo, vamos a cambiar el IFPMIC, o creo que era el IF. Lo cambió y funcionó. Claro, porque desde el IF se proporciona la data. Si acá no hablamos de corto, entonces no hay nada más que medir. O es el controlador del host o es el controlador del dispositivo. Ya está. Como el smartphone es el que se daña, entonces ahí es donde tenemos que atacar. Cambió de IFPMIC, levantó el problema, ya no había voltaje, la carga funcionó. Entonces, el CC va más allá de lo que nosotros a veces pensamos que es. Pero ahí no acaba la cosa. Lo que yo te estoy enseñando de alguna manera es el protocolo USB. ¿Es el único protocolo que hay? No. Hay protocolos, por ejemplo, HDMI. Hay protocolos DisplayPort. Yo solamente te estoy enseñando el USB. Y esta gentita, esos son de otros grupos. Otra gente, USB IF 1. Hay varios grupos. Entonces, aparece un grupo por acá. Nosotros somos USB IF. Y nosotros hemos logrado estandarizar el USB tipo C, toda la huevada. Después aparece otro grupo de gente y dice, nosotros somos el foro de DisplayPort, que es como el HDMI más o menos así. El DisplayPort. Y nosotros hemos establecido el estándar de comunicación de data de alta frecuencia, estabilizada y toda la huevada. Bla, se juntan dos grandes se juntan. Y ellos dicen, oye, ¿y si hacemos algo juntos? ¿Pero qué podríamos hacer juntos? ¿Tú eres USB, sí o no? Sí. ¿Tú vas direccionado a qué? A smartphone. Smartphone, ¿no? Celulares, ya. Sí, ya que huevón. Yo estoy direccionado un poco más a los televisores, a los monitores, DisplayPort HDMI. ¿Y qué tal si logramos una conexión entre los dos, donde el celular se pueda conectar con un televisor? Y nos comunicamos entre dos estándares y dos grupos gigantes, USB-IF y DisplayPort. Ah, chucha. O sea, yo no puedo conectar un celular con un televisor con un cable USB. No puedes, porque son protocolos diferentes. Entonces, entre ambos, ¿no? No entre ambos, pero USB lo hace, crea un ping más. Un ping más para establecer comunicación entre diferentes protocolos que ya no necesariamente sean del USB-IF, tipo C, V8, toda la huevada que, entre comillas, V8, ¿no? Entonces nace un pin llamado SBU. Sí, ese pin que tu profe te dijo, no, este es para la humedad del teléfono, este es detector de humedad. Sí, ese pin. No es otra cosa más que un enlace entre dos protocolos de comunicación diferentes. Por ejemplo, USB-IF o USB y DisplayPort. Por ejemplo. Que un modelo por ahí, un tarao por ahí, haya utilizado ese pin SBU, para conectarlo a un procesador de aplicaciones y hacer un detector de humedad, esa es una cosa. Otra cosa es lo que es y lo que está documentado. Pero ¿por qué te cuento sobre esta línea si no es parte del tema? Te lo cuento porque a veces como parte de nuestro protocolo, lamentablemente hay que ver si esa línea está conectada con algún circuito interno que tenga que ver con humedad. De repente lo estamos utilizando, pero hay que medir, porque si hay humedad, entonces el problema está ahí en la línea SBU, que no tiene nada que ver con el problema de carga, pero puta, lo metemos en el saco porque el fabricante pues lo utilizó para a veces detectar humedad. Pero también, ¿por qué te lo cuento? Porque la comunicación que hay entre USB y DisplayPort o USB y HDMI, etcétera, requiere de un soporte que es el CC. El CC es el soporte para la comunicación entre dos protocolos diferentes. Mira el CC, yo puedo seguir hablando del CC, es más amplio de lo que te imaginabas. No es solamente que te define la orientación, ¿no? Y como un huevón estás ahí, ¿no? No solamente es eso, para que veas lo importante que es conocer estas cosas a fondo. Y esto te abre la mente, viejo. Uno podrá decir por ahí, la teoría, ahí nomás. ¿De qué teoría estará hablando, no? Pobrecito, ¿cómo se habrá decepcionado a este chico que ahí nomás la teoría? Pero ¿por qué? Si es buena la teoría. No, ahí nomás yo. Práctica. Yo reparo y gano plata. Ya está. ¿Tú quieres plata? Entonces, repara, pe huevón, repara. Puedes ponerte a taxiar Uber, ándate a robar, anda, pide limosna. ¿Quieres plata? Si el tema es plata, si el tema central, si tu vida gira en torno a la plata, está bien, viejo, sé feliz. Pero ahí nomás. Si te vi, no te conocí. Yo no te quiero acá. Yo quiero gente que quiera ser profesional. Quiero gente que quiera aprender académicamente. Quiero gente que por lo menos desarrolle un poco más la capacidad crítica, de análisis, que piense más. Nosotros hemos encontrado muchas problemáticas al punto de tener la iniciativa de empezar a desarrollar un software que lo puedes ver desde la web, desde tu celular, donde va a haber, hoy no hay, pero va a haber diagramas esquemáticos, todo de la puta madre. Te lo voy a enseñar rapidito porque lo voy a utilizar en este momento. Se llama FontTool 360. Y aquí, en la sección Academy, vas a entrar, Font Repair, y acá van a ver todos los sistemas, sistema de imagen, de cámaras, de encendido, de todos. Por ahora solamente he subido carga. Vas a entrar y aquí al lado derecho tienes todo lo que te he enseñado hoy en día.
Tienes los adaptadores, mira, pasas el mouse y lo puedes ver por dentro, lo puedes ocultar para ver cómo es adentro. Acá tienes toda la explicación del circuito, cómo funciona, etapa por etapa. Mira qué bonito. Me voy a otra fuente de cargador. Esta es la que encontramos más en los smartphones. Ahí está. Incluso acá me dice, mira, dale clic y acá te muestra cómo está configurado el circuito. Puedes ver por acá, oye, ¿cómo funciona este circuito? Le das clic y mira, te muestra cómo circula la señal de una manera dinámica para que puedas aprender. Porque me he preocupado para que aprendas bien y te dejes de huevadas y te dejes de huevonadas. Nos vamos por acá. Acá te he puesto todos los que son los puertos de carga, los estándares de USB y F, con todas sus versiones, bien ordenadito, en alta calidad. Te he puesto aquí con respecto a la carga estándar, el battery charging, pasas el mouse y mira, mira esta locura, pasas el mouse y ¿ves? Lo oculto el adaptador y veo todo lo que te he enseñado, los divisores de tensión, ¿no? La fuente conmutada, las líneas, la explicación de las líneas, te lleva aquí al smartphone, voy a ocultar la pantalla y puedo ver adentro, acá están los puertos SDP, SDP, DSP, mira todo viejo, todo lo que te he enseñado en alta calidad, cómo se comunican todos paso a paso. Acá están los resistores, para que aprendas bien y nos dejemos de huevadas. Déjate de huevadas, viejo. Ya, decide hoy hacer el cambio. Despéjate toda la basura que te han estado cargando todo este tiempo. Aquí, por ejemplo, te he puesto los 3 tipos de puertos de carga que hay en los smartphones. Lightning, tipo C y micro USB. E incluso, mira, este es el tipo C. Puedes darle clic al CC. Mira, mira cómo se activa arriba, ¿ves? Le das clic al CC y acá te muestra todo lo que te he enseñado. Bien explicadito. Ahí no va a decir CC es Configuration Channel y define la orientación del puerto. Ahí no dice estupideces. Acá hay información académica. El SBU, clic. Ahí está la información. Todo bien detallado. Te habla de los protocolos HDMI, DisplayPort. Toda es información documentada. Te vas por acá a la otra sección y entiendes cómo funcionan los protectores de sobretensión que todavía no hemos hablado. ¿Te das cuenta? Acá está todo el circuito, esto también te lo voy a enseñar. Te vas por acá al lado derecho y encuentras los sistemas de carga en sus arquitecturas más conocidas que hay. Las de iPhone, las que tienen 2 placas como este de aquí o las que tienen una sola placa. ¿Te das cuenta? Por acá seguimos cargando. Tienes los dock test explicaditos, paso a paso, todo bien detallado, en alta calidad. Tienes por aquí los protocolos de diagnóstico. No estupideces, no babosadas que no sirven para ni mierda. No la porquería que te venden los vendehumos. Información real. Que te dice, el teléfono que te ha llegado, ¿está encendido o está apagado? ¿Está encendido? Sí. Ah, entonces quiere decir que las señales principales y secundarias están bien. Ahora sigue por acá. ¿La pantalla muestra alguna notificación de error de carga? Sí. Ah, ya. Entonces revisa la compatibilidad, temperatura y humedad. Y acá te pongo todas las opciones que hay. Todas. ¿Y qué protocolo debes seguir? Si era no, sigues la ruta y así sucesivamente. Mira. Bien chambeado, bien trabajado. Profe, me llegó, llegué a la conclusión que el problema está por acá. Dale clic para que sigas el protocolo. Y te manda un protocolo más completo. Más completo. Mira, puta viejo. ¿Qué más ya? ¿Qué más? Súmale el conocimiento académico que te voy a proporcionar en los cursos. ¿Qué te las voy a ofrecer? Porque yo te voy a vender mis cursos. Ah, profe, entonces tú eres como los demás. O tú eres tarao. Tú eres tarao, qué chucha. O sea, ¿de qué chucha crees que voy a vivir? Obvio que te quiero vender, pero te quiero vender calidad. Para eso te he hecho una demostración. Pero lo que me importa ahorita es entrar aquí a marcas, a Samsung, smartphone, y me voy a ir acá al Samsung A20, que es lo que me importa. ¿Dónde chucha está? No veo. Acá. Bien, acá abajo hay una opción, luego que entras al modelo, entro al Samsung A20, acá abajo hay una opción que dice diagramas esquemáticos. Ahí vas a entrar y ahí te sale el diagrama esquemático. FontTool te ofrece un diagrama esquemático diseñado por nosotros mismos. Nosotros no subimos PDFs. Nosotros no somos una base de datos de imágenes o de PDFs. Nosotros diseñamos nuestros propios diagramas. Y no solamente eso, ya no tienes que ir de página en página para hacer seguimiento a las líneas, porque en FontTool, que es un producto que yo he desarrollado a partir de que inicié en la Academia Ingreso Directo para tratar de dar información y enseñanza de calidad, desarrollé esto porque vi que era una necesidad en la gente. Muchos no aprenden a interpretar, y no lo juzguemos, no aprenden, pero hay que darle herramientas que le faciliten. O los que sí dominan interpretar diagramas esquemáticos, ya no pierdas tiempo haciendo seguimiento a las líneas, aquí están todas juntas. Este es el sistema de carga completo del Samsung A20. Y aquí está. Mira, acá están las líneas. Acá está el VP, IFP, MIC, PMIC, AP, todos los involucrados. Detector de corriente, conector de batería. Y no solamente eso, al lado derecho tenemos el paso a paso, el protocolo completo. Por ejemplo, acá puedes ver que la línea de entrada VBus la podemos mostrar y ocultar. O puedo pasar el mouse y el lado derecho lo detecta. O sea, es bastante dinámico. Y una vez que tú ya lo estudias todo bacán, te vas a la sección de líneas PCB. Le das un clic ahí y tienes el sistema de carga con todas sus líneas para hacer la medición en alta calidad. En alta calidad. Incluso pasas el mouse, es dinámico, mira. Para que lo puedes ocultar. Si está en línea ya la mediste, la ocultas. O sea, una brutalidad este software. Sinceramente, en gran parte lo he hecho pensando en mí también. Porque es el software que a mí me hubiera gustado encontrar. Yo valoro a Borneo, a DZKJ, JC los valoro.
Me ha ayudado bastante, pero ahora es mi momento. He creado mi propio software y no está listo, no te quiero vender humo. Profe, quiero comprarlo. Todavía no, viejo, está calato todavía el software. Hay poco contenido. Pero muy pronto lo voy a lanzar con 100 modelos. 100 modelos, viejo. Y estos son de la puta madre. Lo vas a poder verte de tu celular las líneas. Y por supuesto, no pueden faltar la placa del mismo modelo Samsung A20, ¿no? La placa en 3D. O sea, obviamente esta fue la primera iniciativa, ¿no? Para que puedas estudiar, refieres todavía alumno, ¿no? Y también, por supuesto, los componentes, ¿no? Los componentes con sus caídas de tensión y todo, ¿no? Los FPC y toda la huevada. O sea, esto está de la puta madre. Está de la puta madre esta huevada. Pero vamos a lo que nos importa. Aquí, nosotros tenemos una línea CC, CC1 y CC2, ¿ya? Estas son las líneas que estarían llegando al IFP-MIC, ¿ya? Pero las que estarían llevando la división de tensión, que es el resultado del pull-up y pull-down. Recuerda, no solamente CC nomás. En algunos casos vamos a encontrar componentes como este, es un capacitor. Así es que podríamos encontrar aquí un voltaje de ¿cuánto? Un voltaje pequeño. Hay que analizar ahí la documentación, los estándares que nos dicen cuánto voltaje podemos encontrar cuando conectamos un cargador, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es irnos aquí a líneas PCB, le vamos acá a sistema de carga, y vamos acá a lo que es el FPC, vamos a buscar por acá. Acá está la línea CC, ¿no? La línea CC1, CC2, básicamente son estas de aquí, estas dos de aquí, pero como voy a tener conectado esto, el cargador, me voy por acá y acá tenemos los dos capacitores. Acá están estos dos capacitores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es activar un multímetro. ¿Ya? Vamos a encender nuestro multímetro. Vamos a encenderlo rápidamente. Conectamos. Ya nos aparece en la pantalla. Por acá creo que tengo una... Ah, ya sí, acá tengo esta vaina. Ahí está, de la puta madre. Mira, pues este es brutal, weón. Acá estamos con toda la tecnología. Acá no hay nada que... No, profe, que hay una nueva herramienta para profes, que microscopios, que te muestran la pantalla. Pichula, eso va a ser al toque, nomás a mí no me va a venir a tarantar con huevonadas. Yo tengo acá un Samsung A20, el que estoy utilizando para las clases de estas semanas que se vienen. Así que voy a seguir en esa misma línea. Lo que voy a hacer es simplemente conectarle un cable hacia el cargador, ¿no? Que es la fuente que nos va a proveer la señal. ¿Ya? Y vamos a ver si tenemos bien esta placa, ojalá que tengamos suerte, y si no, igual tú lo practicas en casa y vas a ver que te va a aparecer tal cual como te lo he enseñado. Voy a ubicar esto por acá un momento, ahí. Puta, acá viejo, tenemos toda la mano como para darte la mejor experiencia, weón. Ya, acá esto es vamos a voltearlo porque estamos yéndonos al IFP-MIC. Voy a desconectarlo acá. Sí, porque el IF sí está acá a la vuelta. Ya, y voy a pegarme con mi teclado porque está medio pendejo. Ya, a ver, vamos a ubicar esto. ¿Dónde estamos? Por acá, ¿no? Ahí está. Estos dos... vamos a cerrar esta hueva. Estos capacitores que están por acá, estos dos de aquí, ya que están al costado del IFP-MIC, son estos dos capacitores que estás viendo aquí. ¿Ya? Entonces, al haber conectado el puerto tipo C a una fuente, pues una de las funcionalidades, ya sabes, configuración de canal, ¿no? Así es que solamente uno de esos me va a botar un valor. Segundo, tiene que haber un voltaje que sea, digamos, de alguna manera, vamos a decirlo, prudente, ¿no? Como que está generando una división de voltaje, entendiendo que el CC es la unión de un pull-up y un pull-down, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ubicar cuál de esos dos capacitores es, ¿ya? Por ejemplo aquí, no me marca nada. Ahí está, mira, 420 milivolts, ¿ves? 420 milivolts, el de arriba no me marca nada, ¿no? Ahí, nada, porque el que está funcionando es el de abajo, ¿no? Aquí, 425 milivolts. ¿Qué significa eso? En el sentido práctico, ¿ya? Pero basándonos en la teoría, que es lo que más me importa. ¿Qué significa eso? Aquí vámonos otra vez, buscamos la pantalla, lo que habíamos estudiado hace un momento, ¿no? Que aquí hay una fuente en la línea CC, ¿ya? Hay una fuente, pero a través de dos resistores. Uno en la fuente que estoy utilizando, que es este de aquí, ¿ya? Y otro, el que está dentro del circuito del smartphone, que vendría a ser este de aquí, me está generando un divisor de tensión. Entonces, aquí me está dando unos 450 milivolts. Y con eso, yo ya estoy tranquilo. Con eso yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque ya entiendo en la práctica que sí se está generando una división a partir de un voltaje de 5 voltios, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo esa señal ahí, no va a haber intercambio de datos. Si no hay esa señal, no va a funcionar lo que es la detección del accesorio que se ha conectado. Y si no hay eso, no hay nada más. No hay sistema de carga, no hay nada. No tenemos nada más que hablar. El problema está ahí. Hay que revisar por qué no está llegando el voltaje. Ese es el primer punto de nuestro protocolo de medición de un sistema de carga cuando ya pasamos a la placa. Lo único que me toca hacer es seguir midiendo. Lo que vale, viejo, es esto. 2 horas de teoría por una medición tan simple, pero ya sabes a dónde vas, ya sabes por qué. Cuando pase cualquier otro problema atípico, con todo el marco teórico, ya sabes dónde es la guapa, porque ya tienes un mapa amplio de conocimiento. Toda esa gente
que minimiza la teoría, que se pone a hacer sus live ahí, un par de personitas por ahí a minimizar. No, que los cursos de 5 días son práctica. Acá no hay tiempo para teoría, aquí hay que practicar. Eso me suena. Lo que yo enseño es mediocre. Disculpe, lo que yo enseño es mediocridad. ¿Qué cosa es ser mediocre? Medio, a medias. Enseño a medias. ¿Así quieres aprender? Por eso que yo jodo. Yo no jodo por joder. Yo no jodo porque yo soy un peruanito loquito que me pongo ahí a joder a la gente. Yo hablo con conocimiento de causa. Yo soy una persona preparada. Yo todavía soy estudiante de Derecho. Yo ni siquiera estudio electrónica, huevón. Pero me gusta. Pero sobre todo me gusta enseñar. No me gusta vender humo. Me gusta dar información de calidad. Somos la única academia de la comunidad de operaciones celulares que tiene un estudio profesional, audio profesional, imagen profesional, acompañada de conocimiento profesional y de calidad. Con orgullo lo digo, con soberbia si quieres, porque he trabajado para esto. Bien, ¿sabes qué? Los otros temas me los voy a pasar por el culo. No, profe, justo eso yo quería aprender. ¿Sí? No me da la gana, pues. Hoy, en este momento he decidido, no me da la gana de seguir. Ya no quiero, ya. Bien, amigos, bibliografía. A ver, déjame buscar acá un par de archivos. Acá. A ver. Documentación académica, técnica, todo lo que es tipo C. Mira, mira, ahí está. Acá está, resistor 1, resistor 2. ¿Ves abajo? Abajo, resistor a ground o pull down y resistor arriba, pull up. Se juntan y generan un divisor de tensión. Otra información por acá. O buscamos en el mismo Google. USB-IF. Acá está. Pon en Google USB-IF y te va a aparecer la página oficial de esta organización y toda la información para que estudies. Yo ya me lo leí, yo ya lo estudié, yo ya lo aprendí más o menos. Y es lo que te he tratado de transmitir. Ahora te invito a que tú lo hagas. Aprende más de lo que yo te he enseñado y aplícalo y dale un uso. Saca plata, provecho, todo lo que quieras, te lo mereces. Porque estás estudiando, no eres un vago más. Te lo mereces. Ahora vas a poner en Google Compliance USB-IF. Acá está. En el compliance está toda la documentación. E incluso sale esto que yo ya los vi, mira, battery charging. Acá no existe lo que es carga estándar, battery charging. Los estándares de cables y conectores. El estándar del OTG. Acá está, mira, especificación, lo que te dije. ¿Te das cuenta? Versiones de USB, el tipo C. ¿Quieres aprender de verdad? Entra ahí, entra ahí. ¿Quieres aprender de verdad? Entra ahí.